Amor por la Patria. JK, Juan Carlos Gómez Escobar. Hola patriotas, bienvenidos a un nuevo programa de Amor por la Patria. Noticias y hechos de actualidad, analizadas a la manera del patriota Juan Carlos Gómez Escobar. JK es una presentación de Jaye Propiedades. El miércoles 14 de julio, el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, el tóxico Daniel Jadwe, reiteró las críticas hacia su compañero de primarias, podríamos decir, Gabriel Boric, y al Frente Amplio. Y él dice, de una forma que yo no entiendo, que Boric, dice finalmente, Boric y el Frente Amplio le abrieron la puerta a la criminalización de la protesta. Y resulta que ahora Daniel Jadwe se está poniendo más de ultraizquierda aún de lo que ya es, que es bastante, porque recordemos que ellos han estado detrás de todos los movimientos de corte anárquico subversivos que se han desarrollado en nuestro país, han apoyado siempre a la gente esta que se alzó armadamente, a los miembros de la insurrección que se comenzó a desarrollar a partir del 18 de octubre del 2019. Y en esta oportunidad el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, que son los mismos también que están pidiendo la liberación de los que ellos llaman los presos políticos, pero que no son más que subversivos que atacaron cobardemente a los carabineros, que saquearon, que destruyeron los bienes de uso público y privado, etcétera. Y resulta que ahora este mismo, Daniel Jadwe, reiteró las críticas a sus aliados del Frente Amplio. Es decir, Daniel Jadwe se quiere identificar aún más con la ultraizquierda porque considera que Gabriel Boric y el Frente Amplio son blandos, siendo que, como siempre hemos dicho, el Frente Amplio no son más que comunistas que simplemente no han salido del closet finalmente. Entonces, reiteró estas críticas que les digo a sus aliados del Frente Amplio y a la carta presidencial a Gabriel Boric, tras responsabilizarlo el lunes pasado lo responsabilizó de que aún en Chile existan lo que él llama presos políticos. Señores, a las personas que están aquí todavía indecisas y que son como de la izquierda, esta persona, Daniel Jadwe, sigue calificando, y bueno, y no solamente a Daniel Jadwe, sino que los convencionales constituyentes en su gran mayoría, la ultraizquierda, el Frente Amplio también, y Daniel Jadwe también, siguen calificando a los miembros, a los soldados del alzamiento armado del 18 de octubre del 2019 como presos políticos. Y todos sabemos que no fueron presos políticos. Durante una actividad realizada la mañana de este martes, donde recibió el apoyo de algunos militantes o ex militantes del Partido Socialista, aseguró que el Frente Amplio abrió las puertas a una ley que criminaliza la protesta social. A ver, acá lo primero que habría que decir que no hay ninguna ley que criminalice la protesta social. Los ataques subversivos que ocurrieron en octubre del 2019, primero no fueron ninguna protesta social, sino que fue un alzamiento armado. Recordemos que pusieron de rodillas a nuestro país, y también a raíz de eso el presidente Sebastián Piñera tuvo que sacar a los militares a la calle. Incluso el presidente Piñera fue más allá al decir que estaban en guerra con un enemigo muy poderoso. Nunca tampoco supimos por qué, frente a esta afirmación del presidente de la República, el comandante en jefe del ejército dijo que él era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nada. Eso jamás quedó claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el presidente de la República dijo estamos en guerra con con un enemigo muy poderoso, y el comandante en jefe, por otro lado, este comandante en jefe, que no quiere decir el ejército de Chile, sino que este comandante en jefe, y vuelvo a repetir, no es lo mismo decir el glorioso ejército de Chile a nombrar a este comandante en jefe? Y fue este comandante en jefe el que dijo que no estaba en guerra con nadie, no el ejército de Chile. El ejército de Chile sigue siendo admirable y glorioso y jamás vencido. Bueno, entonces Daniel Jadwe dijo, acá hay un hecho objetivo. En nuestro país hay una ley que criminaliza la protesta social, las mismas protestas sociales que en otra parte reconocemos como válidas. ¿Y a qué se refiere? Que claro,
él se refiere a que se criminaliza lo que ellos llaman la protesta social, siendo que en sí la protesta no fue social, sino que fue un alzamiento armado, pero finalmente dice que en algunas oportunidades los miembros, por ejemplo, del Frente Amplio la validan y en otras oportunidades la criminalizan. Aquí son criminalizadas y hay quienes le abrieron la puerta a esa criminalización de la protesta social. Insisto, no es protesta social, es alzamiento armado. Y ese es un hecho objetivo. Esto lo está diciendo Daniel Jadwe, recordemos. Yo no sé si los que le abrieron la puerta ya lo dijeron y se arrepintieron. O sea, yo considero que, aunque lo digan de la boca para afuera, pero sabemos que finalmente tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista y los partidos de ultraizquierda siempre han validado el lanzamiento armado que se produjo el 18 de octubre del 2019, siempre han apoyado, incluso miembros de los pueblos originarios también lo han apoyado. Y recordemos, por ejemplo, en relación a eso, que ahora se está realizando una presión enorme al poder político para que lo que ellos llaman los presos de la revuelta sean liberados. ¿Por qué hay tanto interés en que los presos de la revuelta sean liberados? En muchas ocasiones hemos dicho que tal vez esta gente está diciendo, oye, nosotros vamos a hablar finalmente. Si no nos liberan, si no cumplen sus compromisos de que nos prometieron impunidad, nosotros vamos a hablar. Y en ese hablar puede saberse a lo mejor que lo que ya todos sabemos, quién está detrás de esto, pero ya como de una forma así oficial, con testimonio. Desde este mismo punto de vista, Daniel Jadwe acusó al Frente Amplio de caricaturizar su candidatura presidencial, por lo que rechazó las críticas en su contra. Bueno, acá podemos decir que no es necesario que nadie caricaturice la candidatura presidencial de un comunista. Basta solamente con ver los ejemplos a nivel sudamericano, Cuba, Venezuela y otros países de corte comunista, que lo único que han logrado es destruir sus economías, han logrado reprimir a su ciudadanía, coartar las libertades individuales de las personas. Por lo tanto, un gobierno comunista en sí es una caricatura. No es necesario que nadie lo caricaturice. También, dice Jadwe, yo escuché que estos eran caricaturas. A mí también me habría gustado tener una campaña sin caricaturas, dice. Pero desde un comienzo, compañeros de fórmula que están haciendo caricaturas de nuestro programa y de nuestra candidatura existen y nos están atacando de esa forma. Bueno, recordemos que Daniel Jadwe en sí es una caricatura. El hecho de que hay un candidato en el siglo XXI, candidato a la presidencia de la República de Chile después de haber pasado por la miseria de los años 1970 a 1973, ya es una caricatura sin sentido. No tiene ningún sentido que en nuestro país, después de la amarga experiencia que tuvimos entre los años 1970 y 1973, actualmente tengamos un candidato a la presidencia de corte comunista. Eso quiere decir que hay muchos chilenos que realmente no entendieron nada y otros que se dejaron manipular simplemente por la deconstrucción, etcétera. La jornada del lunes, Jadwe declaró que gracias a Boric habían presos políticos en Chile. Es decir, él está diciendo que gracias a Boric hay detenidos políticos, presos políticos en Chile. Primero, bueno, ¿para qué vamos a repetir que no hay presos políticos en Chile? Y al acusarlos de haber aprobado, junto al Frente Amplio, la denominada ley antibarricadas. Es decir, Daniel Jadwe está acusando a Boric de haber aprobado una ley antibarricadas que no es lo suficientemente dura, por ejemplo, que el mundo patriótico hubiera querido. Gabriel Boric, dice Jadwe, permitió con su voto la aprobación de la ley antibarricadas, que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país, gracias a él, gracias a su conglomerado. Entonces yo le pediría a Gabriel, dice, un poco más de humildad, porque este país que él condena con tanta gravedad, Cuba, no hay todavía ningún globo ocular deshecho. Es decir, sigue con la lógica de que lo que marcó, lo que ellos llaman estallido social y que nosotros llamamos el alzamiento armado, son los globos oculares. Y dice que Cuba es más perfecta. En el fondo lo que está diciendo es que en Cuba se respeta más a la gente, a los protestantes, a los manifestantes que en Chile, porque allá no hay globos oculares reventados. No, pues, no hay. Allá simplemente los matan inmediatamente, los hacen desaparecer, bueno, y los otros se arrancan
del país en una lancha, en una balsa hecha a medias, y muchos mueren, perecen en su intento de escapar de esa prisión llamada Cuba. Pero él está diciendo en el fondo, bueno, lo que han dicho gente como Navarro, por ejemplo, que países como Venezuela y Cuba tienen una democracia más perfecta que Chile. Ahora uno se pregunta, me acordé de Navarro, ¿qué será de Navarro? ¿Qué será de ese nefasto y tóxico político que ya nadie más quisiera ver en nuestro país, por lo menos el mundo patriótico? Bueno, ojalá que siga perdido, porque ves que aparece, es para, como decimos acá en Chile, atornillar al revés por la grandeza de nuestra patria. Eh, bueno, insiste Daniel Jadwe que en Cuba no hay ningún globo ocular deshecho, no hay gente que haya sido eliminada por camiones que le pasan por encima de la cabeza. Dice, o sea, es un tipo tóxico que desconoce realmente lo que pasa en Cuba. A mí me gustaría que este tipo, Daniel Jadwe, le hubiera pasado, por ejemplo, lo que le pasó a esta Carolina Cox, si no me equivoco, esta persona chilena que defendía enormemente a los comunistas, a la que ella llamaba la democracia comunista, y para la pandemia se quedó atrapada en Cuba, ¿recuerdan ustedes? Y le estaba implorando al sistema capitalista que ella tanto detesta, que es el sistema chileno, al sistema neoliberal que tanto detesta, y al presidente Piñera, que tanto lo detesta, que le enviara un avión a ella, a Cuba, para rescatarlo, porque allá en Cuba no había jabón para lavarse las manos, no había ninguna medida de higiene. Entonces me hubiera gustado, o me gustaría, que este tóxico de Daniel Jadwe viviera realmente lo que han padecido desde el año 1959, que se produjo la revolución del hambre o la revolución castrista, que viera realmente o que viviera en carne propia lo que ha padecido toda esa gente. Él no tiene idea, lo más probable, porque este es un comunista de cartón que quiere llevar a nuestro país a la miseria, pero él vive en Huechuraba, él tiene un auto de último modelo, él tiene hartas propiedades, él se ha apropiado de la riqueza de nuestro país a través de contratos medio fraudulentos, por ejemplo, con concesiones como las luminarias que todos conocemos, las luminarias LED, en fin. Entonces, para esta persona, hablar del comunismo y hablar de que el comunismo de Cuba es mejor sistema político que el que había acá en Chile, o que algo que todavía es mejor, es una gran mentira. Esta gente habla desde acá para afuera, pero son mentirosos, porque hay dos cosas. Una, no saben realmente lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, cómo está sufriendo esa gente, porque lo que está diciendo Daniel Jadwe es un insulto a todos los cubanos que han tenido que dejar su país, es un insulto también a todos los venezolanos, que ya más de 6 millones de personas han tenido que salir de su país, es un insulto al sufrimiento que padecen las personas que viven en regímenes de corte comunista, lo que está diciendo Daniel Jadwe. Amor por la patria. En cualquier momento, una vez más, estaremos compartiendo con ustedes Amor por la patria, junto a Juan Carlos Gómez Escobar, JK. Hasta pronto, patriotas. Jaye Propiedades. Invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Miami. Jaye Propiedades. Amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar.